Ya, me parece que ya inició. Nada, Eric, muy amable por estar acá. Este video, esta entrevista es para que mis estimados futuros estudiantes del curso de neuromarketing aplicado a la inteligencia artificial tengan una mirada de una, digamos, amplitud de nociones sobre la IA en el mundo. Y nada, quisiera iniciar esta entrevista un poco que te des a conocer, de dónde nos conocemos también para hacerlo más ameno todo, eh, que, cómo ha sido el camino, un poquito el vínculo el día de hoy y qué estás haciendo ahora también por allá, ¿no? Bueno, ok. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Eric Martín Piezas Soragastúa y pues actualmente me encuentro realizando mis estudios de doctorado en Estonia, en la ciudad de Tartu, más específicamente en la Universidad de Tartu, una universidad que tiene como 400 y tantos años de fundada. Y aquí en el Instituto de Ciencias de la Computación, pues venimos llevando diferentes tipos de proyectos para poder aplicarlos a la inteligencia artificial, ya que esta universidad tiene, entre otras cosas, un supercomputador que hace posible correr algoritmos de una forma más eficiente y ordenada. Diego, pues, a ver, nos conocimos ya hace como, wow, más de 30 años atrás, creo ya, o un poco menos, y por ahí 30 años casi. Nos conocimos en el colegio, bueno, desde primaria, en el colegio claretiano. Y a partir de ello, pues ya secundaria, seguíamos frecuentando siempre, hicimos más amigos. Luego ya no tomamos quizás caminos iguales en la universidad. Creo que ahí uno siguió por el lado más de, bueno, la psicología. Y quien habla por el lado de la ingeniería, ¿no? Entonces ahí yo empecé a estudiar ingeniería electrónica en la Universidad Privada en Rego. Aquellos años, pues, hablamos de 2006, 2007, ya estábamos en los primeros ciclos y juntos pues nos seguíamos frecuentando, ¿no? Y me acuerdo que Diego ya pues llegó con el tema de formar un círculo de círculo artístico literario, ¿no? Pueblo Continente, en ese entonces se llamaba, que luego pasó a llamarse Cosmopueblo. Y bueno, sí, pues todo un reto porque empezábamos a visitar los salones, a tratar de invitarlos, hablarles sobre el proyecto, bueno, que era como un colectivo, un círculo donde nos reuníamos a básicamente compartir experiencias literarias y también referencias literarias, ¿no? Organizar recitales, a ferias del libro en la universidad, y me acuerdo que para aquel entonces ah, Raúl Ostaño Ibáñez estaba de una de las autoridades que aportaba, ¿no? a este círculo. Bueno, pasaron muchas cosas más y yo seguí con mi lado de la ingeniería y siempre combinando con temas de poesía, que me encantaban esos momentos, ¿no? Y hasta que nació bastante el interés por saber o por estudiar el tema de la inteligencia artificial, ya estando en sexto, séptimo ciclo. Y coincidió con otros docentes que llegaron a la UPAO, como el doctor Ricardo Prado Gardini, que se convirtió en mi mentor en el tema de la investigación. Y ahí iniciamos una sociedad que se llama la Sociedad de Investigación de Ingeniería Electrónica. Y pues era más que todo publicar artículos de investigación aplicada, basada en proyectos de robótica. Con ello, pues, llevando a la par el tema de mis estudios en la universidad, el tema de Cosmopueblo y el tema de Socié. Entonces era mi diversión, no era mi placer más que todo estar metido en muchas cosillas por ahí de diferentes tipos de, de- de diferentes tipos de, no sé, o en cosas, Intereses. claro, diferentes intereses, ¿no? Diferentes naturalezas.
Y eso, pienso que eso contribuye mucho a la creatividad, que pienso es uno de los factores que más me ayuda hoy en día, ¿no? El tema de combinar o enterarme de temas literarios, de temas también ay, de ingeniería y a la vez en temas de investigación en la robótica, era como que hacía que mi mente correlacionara o extrapolara conceptos. Mm, Bueno, con todo ello, pues mi interés en la inteligencia artificial comenzó a ganar más fuerza. Estamos hablando de del año 2009, 2010. En el 2010 fue nuestro primer artículo en un congreso de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima. Es el Congreso Intercom 2010. Presentamos un par de artículos y fueron aceptados y pues me fui a la uni a exponer este proyecto. Y ahí inició, y ahí descubrí un mundo pues que me fascina, ¿no? Que es el tema de la investigación y el tema de la promoción de los resultados de tu investigación, que es lo que más me gusta, no es lo que más me gusta, en serio, pero es una de las cosas que más se disfruta una vez pasado todo el esfuerzo y trabajo duro y muy enfocado. Es como el premio, ¿no? Es oh, una vez realizado tu investigación, tienes la oportunidad de hablar sobre esta en un auditorio donde personas que están enteradas también del tema contribuyen con preguntas y con ideas. Y ahí es donde se cruzan diferentes perspectivas y nacen nuevos enfoques. Esto lo hace bastante entretenido. Y además tú conoces otras culturas, porque a partir de esa presentación en Lima, 2010, los años subsiguientes también llegaron con diferentes congresos a nivel nacional. Hablo de Huancayo, Puno, Arequipa, Piura, el mismo Trujillo, ¿qué más? Ah, Lambayeque. Estas ciudades he ido a diferentes universidades a exponer trabajos y con ellos dimos el salto en el 2014 a un congreso en Brasil, en Curitiba. Em, entonces ahí fue mi primera publicación en inglés. Entonces ya, y eso hasta ese momento era netamente robótica, aplicada pues a robótica articular industrial. Era mm. modelamiento matemático de los robots y sus aplicaciones en la industria. Pero a partir de entonces 2014 ya en adelante comencé a más enfocarme en temas de investigación en inteligencia artificial. Pues pasé de centrarme en circuitos electrónicos y modelamiento cinemático dinámico de robots a modelar um, arquitecturas de inteligencia artificial para visión computacional que se iban anexando a los robots, de forma que esta visión computacional permitía detectar objetos para que el robot pueda actuar sobre estos de acuerdo a cierta información que se obtenían a través de las imágenes. Ahí eso Ok. fue un tema que me interesó mucho, el de la inteligencia artificial y sus aplicaciones en la robótica. Y Y ahí ya también, te comenzaste como a enamorar cada vez más, digamos. sí, sí, eso ya. Antes de empezar con robótica, ya estaba enamorado de la inteligencia artificial, ya. Pero no había especialistas de inteligencia artificial en ese entonces, en lo del 2008, 2009, que llegó el doctor Prado y ya formamos la sociedad de investigación. Entonces el doctor Prado es especialista en robótica industrial, entonces tuve que, bueno, empezar por robótica industrial y modelamiento matemático de robots. Mm, Pero para ese entonces, de 2010, la inteligencia artificial en otros países, en países desarrollados ya está pues tomando mucha fuerza ya con Machine Learning y Deep Learning. Entonces yo leía cosas, pero
no, era más que todo revisión de literatura y no trabajaba sobre esto. Ya fue luego que en 2014, después ya por mis propios medios, em, es que comencé yo a enterarme de esos temas, porque no había dónde estudiar y no podía salir del país tampoco, no tenía la oportunidad. A pesar de que tenía trabajos de investigación, lamentablemente no conseguí, para ese entonces no conseguí becas. Postulé para una beca en Japón, pero no fue aceptado porque justo para el último ciclo de la universidad no estuve en el tercio superior, bajé hasta el octavo ciclo estuve en el tercio superior, luego bajé ahí, pasaron algunas cosas que ya me hicieron bajar y también porque mi vida universitaria la verdad no ha sido ejemplar, como digo, andaba metido en muchas cosas, estaba en investigación, en arte y en temas de la universidad. Sí, igual me pasó. Y sí, la verdad es que yo tenía cursos con muy malas notas y otros cursos que en realidad me encantaban, que tenía las mejores notas. Y Igual. ese desbalance hacía que me volvía inestable en cuanto a mis resultados. Nunca terminaba por permanecer en el quinto o tercio superior. Siempre entraba o salía, entraba y salía. Mm. Era caótico. Era caótico. Entonces no me dieron la beca en Japón porque ellos buscaban gente de tercio superior y bueno, me descalificaron en una por eso. Voy a consultarte un poco más de eso en un momento. Ujú. Antes de continuar, te quería consultar porque tengo un montón de dudas que hacerte. Eh, Cuando mueves un poquito, el audio es como que se baja, pero si te quedas Ok, como... ok. Ahí, Disculpa. por ejemplo, por algún motivo se ha bajado. Yo no sé si es por el micro o algo así, pero Ok, déjame un ahí poco está acercar perfecto. Ahí aquí está la perfecto. cámara. Ahí está perfecto. Ya, ahí Ahí está, está mucho está mejor. 10 de Ok, 10. ya, Sí, perfecto. Ahí sí, vamos entonces. es como cuando te mueves, es como si estuvieras abajo del agua. Mm, Ahí está ok, bien. ok. Ahí, Ya, ahí sí. perfecto. Sí. Nada, eso, hombre, gracias. Gracias. Oye, bien interesante todo el camino. A mí también me han pasado cosas como esto de estar en varios aspectos a la vez, los intereses a la vez, que sí, a mí también me ha complicado en la vida en cuanto a la búsqueda de becas. Creo que eso es importante que se lleven los alumnos, pero también como hay una charla súper vieja de Steve Jobs, que él contaba cómo él había estudiado algo de literatura cuando estaba en la universidad y que eso luego Mm, le ayudó para hacer la Mac. Entonces es como, ya, claro. sí, porque era como que, cómo hacer que el carácter cambie de tipo de carácter, pero que dé la impresión que es continuo en el texto, eh, porque, o sea, eso fue antes de Word, ¿no? En Ujú, verdad la historia es que se lo ujú, copian, ¿no? De ujú. qué oficio. Entonces, un poco eso, ¿no? Como porque le ayuda. Estas cosas al parecer que parece que son súper alejadas entre sí, llega a algún punto de, no sé, de la vida y de la ciencia donde todo se mezcla, ¿no? O sea, indefectiblemente se mezcla todo, el arte, la literatura. Sí, a mí también me ha ayudado un montón de cosas que yo pensé que nunca me iban a servir. Pero bueno, Es como que ya uno va digiriendo información de una forma subconsciente. Cuando uno está, por ejemplo, durmiendo, ciertos mecanismos comienzan a reciclar eventos o experiencias que a través de sueños quizás se vuelven a manifestar y de alguna manera van organizando am, interconexiones neuronales que al final terminan por responder cuestiones en la vida real. Y eso se relaciona mucho con la intuición. che, Entonces, oye, ya que mencionas esto, te quería preguntar, dado que tú has pasado por ingeniería electrónica, bueno, yo me acuerdo que cuando estabas en la universidad también hiciste un curso de programación, ¿no? Que fue también, siempre me acuerdo que me contaste que para ti fue un plus, un avance importante, un diferencial importante, ¿no? Este, También has pasado por lo de
de robótica, bueno, has hecho investigaciones importantes acá en el tema del agro. Te quería hacer una consulta. ¿Cómo explicarías de forma sencilla a un estudiante de psicología esta simbiosis entre todos estos campos de conocimiento y el estudio del comportamiento humano? Bien, básicamente la mejor forma que tengo yo de hablar sobre ello es a través de mi experiencia, ya que yo no pertenezco a este campo de estudio o de conocimiento de la psicología, pero a través de mi experiencia yo sí he sido consciente de que el hecho de haber diversificado mis conocimientos ha tenido una influencia colosal en mis capacidades creativas. En otras palabras, en la imaginación que contribuye al momento de hacer ah, diseños algorítmicos. Ok. Entonces, es, es como tener insumos que posteriormente repercuten en la forma en la que mi imaginación o sí, la imaginación me permite pues proponer soluciones que en el momento pues se presentan como alternativas que de alguna forma yo pienso, esto me parece que lo he visto o no sé, es como que siento que lo he visto o lo he estudiado o lo he experimentado antes. Entonces, aquello me hace proponer me da una idea de cómo puedo solucionar algo, mezclando diferentes conceptos. Y es ahí donde yo entro en la etapa en la que esa idea tengo que em, buscar la evidencia de que es plausible o factible de implementar. Entonces paso por ese proceso de evaluación de la idea. Pero la forma en la que he llegado, o sea, a tener las capacidades de diseñar algoritmos es en base a las experiencias que yo previamente he vivido. Entonces, haber pasado por literatura, haber pasado por el tema de investigación o haber pasado por el tema de diferentes realidades, de diferentes problemáticas en la industria peruana, hablamos del agro, hablamos también de las aplicaciones médicas. Me ha permitido, por ejemplo, decir, si en el agro hicieron esto para solucionar este tipo de problema, cuando estoy en otro campo, quizás en finanzas o en campos de medicina, entonces ese problema que yo resolví antes en el agro, se parece a un problema que se está dando en estos otros campos. Mm. Estoy tratando de racionalizarlo, pero en el momento se da intuitivamente, es como un chispazo. En esos otros campos es cuando yo comienzo a aplicar lo que en otros lados se ha aplicado. Entonces, am, por ejemplo, también sucedió el sentido inverso. Cuando estaba en la universidad me gustaba ir a la biblioteca a leer sobre libros de biología y por ahí me leía los libros sobre el funcionamiento de las células y los organelos y la forma en que las células se constituían. Me acuerdo que leía sobre el citosol, que es como la especie de sustancia que permite darle textura o integridad a la posición de los organelos. Aprendí sobre la tensegridad, me acuerdo que era como la forma en que es como la infraestructura o la estructura interna de las células. Entonces, eso posteriormente me permitió a mí diseñar algunos algoritmos basados en la tensegridad de la célula, Bien, pues. como una extrapolación de lo que era la célula a unos algoritmos basados también en una especie de tensegridad. Entonces, era como que diseñaba una especie de estructura interna para los algoritmos al momento yo de tener que hacer procesamiento de imágenes, por ejemplo. Entonces, había algunos algoritmos específicos en los que usaba ciertos conceptos que yo prestaba del tema de la tensorialidad de la célula. Y eso, pues, es ese tipo de extrapolación, yo pienso que es producto, como lo acabo de mencionar, de interactuar
con diferentes conceptos, de diferentes campos, de diferente naturaleza, todo. Ok, Pienso yo, es algo es hermoso en cómo la naturaleza humana o el cerebro abstracto es capaz de reciclar información previamente obtenida para nuevos problemas. Y es por eso que, en base a todo ello, la forma en la que yo cultivo mis conocimientos es justamente eso, tratar de leer cosas a veces muy opuestas y visitar lugares que no se relacionan en nada con lo que yo estudio, a frecuentar profesionales o frecuentar grupos en la que hay profesionales de diferentes ramas, en las que puedo hablar cosas que no están relacionadas a mi campo y puedo aprender cómo otros han solucionado sus problemas o cómo otros enfocan sus problemas. Y eso en un momento me sirve a mí para aplicarlo en mi propio campo. ok. Entonces, eso para mí pienso que es una de las cosas más interesantes de poder de tener que combinar diferentes conceptos. Okay. Eric, una consulta muy puntual, también un poquito vinculada a esto que dices de la combinación, digamos, de conocimiento y cómo es, o sea, al final es como la investigación y la labor de todos, ¿no? Es como una suerte de lienzo lleno de colores y cuantos más haya, mejor, ¿no? Y los colores son el conocimiento, las experiencias anteriores, los inputs que le vamos dando, ¿no? A la vida. Te quería consultar, en psicología, bueno, tú sabes, pues nos interesa mucho comprender lo que una persona siente, la forma en la que atiende, ¿no? Y la forma en que se decide algo también. O sea, ¿qué hace que, por ejemplo, no sé, me apure a comprar algo si me dicen que tengo una oferta de 6 horas? Y como si esa oferta no tiene ese espacio de 6 horas, el nivel de ansiedad es, digamos, bajo, ¿no? Pero un poco desde tu experiencia haciendo la consulta puntual, ¿qué tipo de señales físicas o conductuales hoy puede captar la tecnología, por ejemplo, que tú conoces, para que nos acerquemos al conocimiento de este tipo de factores, de comprender cómo una persona siente, cómo una persona decide, cómo una persona atiende? ¿Qué tecnologías hay ahora que capten ese tipo de señales físicas o conductuales? Yo, por ejemplo, sé la de los aeropuertos, ¿no? Pero ¿cuáles tú nos puedes contar? Y básicamente, la información pues viene con los datos que nosotros captamos en diferentes escenarios. Nosotros estamos en un entorno en el cual queremos entender el comportamiento de las personas ¿Ya? en ciertas circunstancias. Lo que vamos a tener que hacer es ordenar los datos que se puedan capturar en ese entorno, que se relacionen a estas personas, sean datos demográficos, sean geográficos, datos que complementen a estos. Todos estos datos de alguna forma se van a organizar en una tabla, digámoslo así. Vamos a tener estos datos organizados que permitan caracterizar a estos grupos, a estos segmentos. Entonces, una vez que obtenemos estos datos organizados y pues, de hecho, tenemos que pasar por ese proceso en el que vamos a revisar la información, revisar los datos y asegurarnos de que tengan sentido, que estén organizados correctamente. Vamos a limpiar estos datos, es importante ahí. Una vez que tenemos todo ello, vamos a ir a un siguiente paso que es justamente aplicar ciertos algoritmos que permiten, por un lado, detectar patrones en los datos. No son encontrados a simple vista. Tenemos ese lado. Y ¿Ya? ese lado lo llamamos, en mi campo, le llamamos aprendizaje no supervisado, porque vamos a usar algoritmos que van a procesar estos datos y nos van a entregar, nos van a mostrar alguna información que es importante en estos segmentos.
De esta manera podemos, por ejemplo, con algoritmos no supervisados, que es de machine learning, o sea, aprendizaje de máquina, podemos nosotros saber qué segmentos hay en grupos de consumidores. Por Ya, ejemplo, claro. no sé, en plataformas como Facebook, que en este caso nos están dando información muy específica de acuerdo al consumidor. A algunas personas les aparecen productos de cierta naturaleza, a otra persona de diferente, o de diferente marca o cualquiera. Disculpa, Eric, Esto, ujú. para un poquito como para que nos enfoquemos, porque te tengo que hacer una larga entrevista, aún me faltan un montón de dudas. ¿Tú sabes qué tipo de, digamos, de señales físicas o conductuales puede captar hoy la tecnología? Por ejemplo, entiendo por lo que tú me dices que sería a través de la segmentación demográfica, de edad, de todos esos factores, puede, digamos, llegar incluso a ser un tipo de predicción, ¿no? Del comportamiento. Pero ¿qué tipo de señales físicas se pueden captar? O sea, por ejemplo, ¿no? Está lo del Fitbit, ¿no? Puede la IA puede ya saber hasta qué tipo de música es la que me emociona por los latidos de mi corazón. ¿Hay otro tipo de señales físicas o conductuales que hoy la tecnología puede captar? O sea, al final, en principio están los sensores que nos van a permitir obtener esos datos de am, presión sanguínea o frecuencia cardíaca, cosas así, con Ya, los sensores o relojes inteligentes que uno puede usar. ya, Entonces, a partir de ello, es como que estamos obteniendo información de esta persona, em, que, como digo, nosotros tenemos ahí el aprendizaje, en este caso, no supervisado, que nos va a permitir agrupar datos que nos van a permitir entender ciertos comportamientos. ok, Entonces, si utilizamos, por ejemplo, presión sanguínea y frecuencia cardíaca, estos dos datos, sería una tabla de 2 dimensiones, porque vamos a tener un historial, no sé, de todo un año, de estos dos datos, de estos dos dimensiones. Y con ello, entonces, nosotros vamos a ver dos columnas, pero vamos a ver números nada más, no entendemos qué pasa. Pero si con eso de ahí nosotros usamos un algoritmo no supervisado de machine learning, ya, con estos datos vamos a poder obtener una cantidad de grupos. Esta cantidad de grupos los podemos observar en una gráfica de 2 dimensiones. Vamos a X y Y. Entonces, con eso, estos algoritmos lo que van a hacer es agrupar estos datos de forma que nos digan, por ejemplo, vemos 3 grupos acá de puntos que se han agrupado en esta gráfica 2D. ¿Qué significan estos 3 grupos? Uno viendo la información, viendo los valores de estos puntos en cada grupo y relacionándolo con el comportamiento de las personas, puede decir, en el primer grupo, me doy cuenta que las personas eh, tienen una frecuencia muy baja y una presión muy baja. Entonces, quiere decir que a ciertas horas del día, porque también por ahí veo la hora en la que se ha dado este punto, está como que muy relajado. De repente está durmiendo o algo así. Uno entonces comienza a entender que en este grupo, entonces es porque, de acuerdo a estos datos, esta presión sanguínea y esta ah, frecuencia cardíaca, la persona duerme. ok, Entonces, así como estoy yo dándole sentido a estos grupos, ya estoy obteniendo información de estos datos, que es el siguiente nivel, la información. Y con esa información ya uno puede tomar decisiones y saber qué hacer. Ese es un ejemplo de lo que puede hacer con estos dos tipos de datos. Pero así como eso, se puede saber otros tipos de circunstancias. No sé, la persona está estresada, la persona o está disfrutando algo, mm, la persona está, no sé, enferma o algo así. eh, Vamos a hay darle sentido. Pero ese es uno, o sea,
ahí para terminar mi idea, ese es el lado no supervisado. Pero hay el lado supervisado que uno tiene que, estas dos columnas, estas dos dimensiones, tenemos que nosotros ya saber y darle sentido. Es decir, cuando la frecuencia está así y cuando ah, la presión sanguínea está así, la persona está haciendo esto. Entonces, la persona le está etiquetando estos dos datos y así tiene que hacer con toda la tabla. Y es ahí donde Ah, pasa por otro algoritmo que ya aprende eso de ahí, ¿no? Lo que uno le está dando. Ese es el lado supervisado, pasa por un entrenamiento. Y ahí uno tiene que ya darle sentido a esos datos. Hay esas dos ramas principales. caramba. Oye, ¿qué tipo, ok, además de, de la cuestión sanguínea, de los latidos de corazón, ¿sabes qué otro tipo de señales físicas pueden captar ahora los sensores de los que nos comentabas? Y ahí en este ¿O caso comportamentales? y podemos usar cámaras en las que enfoquen al rostro de las personas. Eso es un poco polémico por el tema de la seguridad de los datos. Es como que puede ser por un lado de las cámaras, en la que uno ya comienza a tener, a gesticular Mm, y a revelar ciertos estados de ánimo. Entonces también ahí pasa por un proceso, en este caso, de supervisado o no supervisado. Uno de aprendizaje supervisado o aprendizaje no supervisado. Uno puede ir por ambos lados. Cuando vas por el lado no supervisado, entonces tú vas a dejar de que el algoritmo te revele información. ¿ya? Pero cuando vas por el supervisado, tú tienes que decirle, esta imagen del rostro significa que está molesto, esta otra imagen del rostro significa que está alegre, y así va dándole una etiqueta a cada imagen. Y el algoritmo ya aprende a reproducir lo que tú le estás diciendo. Eso es lo que ahora está de moda, y es así como funcionan generalmente los algoritmos ahora, por ejemplo, tipo los chatbots. Esos son entrenados por aprendizaje supervisado. Entonces, Eso. Lo que pasa en los aeropuertos es eso también, ¿no? O sea, pueden más o menos identificar cuando una persona tiene una intención, vamos a sí, decir, inadecuada, ¿no? exactamente. A través de las microexpresiones que Sí, tienen. Ok, sí, porque básicamente, de todas formas, ha tenido que un especialista de estos temas, de las microexpresiones, ha tenido que mirar entrenar. muchas fotos de muchos rostros y ha tenido Ujú. que darle un nombre a esto. A esta foto, a esta persona está tal, esta está así, esta así. Entonces, eso se forma una especie de tabla en la que ya pasa para un algoritmo basado en aprendizaje supervisado y ayuda a clasificar con nuevas imágenes en qué sucede con la persona, ¿no? En qué estado está. Hay, es como lo que hay una época en que los CAPTCHA no eran con puentes y con autobuses, sino eran de gente alegre, contenta, triste. Ahí a lo mejor estábamos haciéndole un entrenamiento a la IA sin darnos cuenta. O sea, esta persona, no hay que señalar a las personas que están alegres, si era una carita de un enojado, pero así, o uno que en verdad sí se notaba que estaba alegre, ¿no? Con las cejas pues arqueadas y todo esto, pero habían unos que estaban así, pero cosas que no se sabía si en verdad. Y el Eso, captcha era que tú escojas a los que estaban bien. Eso es también una manera de entrenamiento, supongo, para estos sensores que se han usado después en aeropuertos. no estoy seguro de ello, quizás puede ser, pero el hecho de que te muestren esa imagen para que tú digas si está, en qué estado está, quiere decir de que ellos de por sí ya saben en qué estado está tu imagen para que sepas si es correcto o no lo que estás tú ingresando ahí. Ah, ok, ok. Entonces, no Eh, estoy seguro en ese aspecto. Am, ¿Hay algún otro tipo de hay algún otro tipo de dato que se pueda captar a través de sensores, más allá de lo que viene luego de la captación? ¿Qué otro tipo de datos puede Sí, captar los sensores? ahí, por ejemplo, en los años, un año, 2 años atrás, salían como aplicativos móviles
para que uno pueda tomarse una foto y te daba una versión envejecida de tu rostro, algo Claro. así. Y así salieron diferentes aplicativos. Estos, por ejemplo, sí estaban en cierta forma violando bueno, no bueno, sí, violando por un lado, pero estaban en este caso tomando información de las personas que se tomaban las fotos. Entonces estaban usando tu foto para entrenar algoritmos X, Oh, otros algoritmos específicos. Entonces las personas descargaban esos aplicativos y les parecía divertido, y se tomaban fotos y se envejecían, cosas así, pero no se daban cuenta de que todas esas fotos que se tomaban se estaban yendo a un data center en la cual estaban almacenando información de las personas para luego usarlas para entrenar otros algoritmos. Entonces, ahí sí estaban reuniendo millones de imágenes de rostros, que es en realidad importantísimo para estos algoritmos de IA generativa que están ahorita en boga. bacán. Eric, solamente para hacer un comentario, si miras así de frente, el audio queda 10 de 10. Ah, ya, ok. Ahí está, genial y perfecto. Dime, son confiables, o sea, bajo la idea, ¿no? Siempre, pues, tú sabes, hay una etapa o sea, a nivel de pensamiento, ¿no? Hemos estado en el modernismo, luego ha venido el posmodernismo, y eso ha llevado un poco a la conclusión que muchas de las cosas que pasan a nivel de comportamiento se dan solo y únicamente a través de un consenso social y a través, digamos, de las condiciones materiales que circundan a la persona y su comportamiento, ¿no? ¿Tú consideras que, dada esa idea, dada esa noción, y me gustaría si pudieras explicarnos eso como súper sintetizadamente, ¿es confiable los datos y mediciones para entender la experiencia comportamental de una persona? O sea, los datos estos, considerando que son, como has mencionado con el ejemplo de las fotos, ¿no? Que han sido hechas millones y millones y millones de personas y de fotos. O sea, ¿es confiable? O sea, sí se puede asumir el hecho de que estos datos y mediciones pueden darnos una comprensión de la experiencia de una persona. Ujú. Ahí va a ser confiable siempre y cuando exista un proceso de limpieza de los datos y etiquetación o etiquetado de los datos. Entonces, para que exista una limpieza de los datos, quiere decir que va a haber alguien, una persona, que va a remover las fotos de rostros, por ejemplo, que salen borrosas, difusas, porque movimiento o algo así. Entonces tienen que borrar, eliminar todas esas imágenes de mala calidad. Y por otro lado, una vez que pasa por ese proceso de limpieza de las imágenes, tiene que haber un proceso de etiquetado. Y para ello sí tiene que haber, y ahí es crítico, porque tiene que haber un profesional que conozca de lo que está observando en esas imágenes para que les dé nombre y apellido. Y ese Mm. proceso es carísimo. Y es ahí donde muchas veces los modelos de IA que actualmente se están vendiendo no cumplen con esas capacidades, con esa calidad de predicción, porque el proceso de etiquetado de los datos ha sido paupérrimo o quizás Burdo. hecho a media. Entonces, para que la IA funcione, en realidad es 90% calidad de los datos y 10% algoritmo de IA. Entonces, sí se puede asumir que bajo una supervisión adecuada, el comportamiento se podría entender como más universal en todo caso, ¿no? Porque siempre hay esta idea de que somos seres complejos y únicos, pero en verdad la ciencia nos está demostrando que somos complejos, pero no tan únicos como pensábamos, ¿no? Nos guiamos bajo normas sociales, un estímulo determinado casi siempre va a generar una respuesta determinada. Entonces, bajo un entrenamiento adecuado y limpio,
sí se podría indicar que la IA va a poder comprender el comportamiento humano de una forma casi pues exacta. Sí, ahí en este caso es, la IA evoluciona, o sea, se hace más inteligente, entre comillas, y eso permite a su vez entender la inteligencia natural. Mm, Am, el desarrollo de la inteligencia artificial es importante para el entendimiento de la inteligencia natural. Aun- a pesar de que la inteligencia artificial a veces toma prestado, bueno, generalmente toma prestado ciertos, cier- ciertas estructuras naturales. Esta, una vez que se comienza a desenvolver, permite también tener una perspectiva de qué es lo que, cómo el comportamiento o la psicología humana o la inteligencia artificial en general, funciona, cómo funciona. Entonces, hay una relación recíproca en ambos no, campos. perfecto. Este, yo supongo, bueno, como cualquier investigador y más aún con la cantidad de datos que manejan ustedes, cuando han hecho esto de la limpieza de datos y más aún cuando estos datos vienen de personas, que tanto a nivel de investigador como del individuo investigado, ¿no? Que van a tener emociones, una atención muy seguramente debilitada, ¿no? Como la tenemos la mayoría ahora de personas. ¿Cuál es el mayor, digamos, cuál es la mayor dificultad antes de sacar una conclusión útil, desde tu opinión? ¿Cómo estos factores individuales, emocionales, de sesgos, considerando eso, cuál es la mayor dificultad que tú has encontrado antes de llegar a conclusiones útiles? Antes de llegar a conclusiones útiles en mi campo de investigación, ¿te refieres? Sí, cuando, por ejemplo, has tenido que colaborar sobre temas así, ¿no? Como con temas de emociones humanas, de comportamiento humano. Yo, por ejemplo, acuerdo mucho de esta investigación que alguna vez conversamos sobre hacer como micromódulos, inteligencia artificial en cada casa, ¿no? Y cómo ya había una data sobre eso antes. ¿Tú crees que la limpieza de datos de esta información es muy difícil o cuál es la mayor dificultad que tú puedes ver de la labor con humanos a nivel de sujeto investigado? Ujú. Ok, ya entiendo mejor. Yo últimamente estoy pasando por un proceso de entender la inteligencia artificial de una forma un poco distinta a cuando llegué aquí a Estonia. Am, yo tenía en mente que la inteligencia artificial puede llegar a ser un- una entidad más que realiza predicciones sin necesidad nosotros de entender qué está pasando internamente en esa caja negra. Entonces, para mí era como emocionante poder desarrollar una especie de inteligencia artificial que piense por sí misma y se desenvuelva por sí misma. Am, Sin embargo, últimamente estoy entendiendo que un modelo de inteligencia artificial así de independiente puede ser nocivo para la salud humana. ¿Por qué? Primero, si es que nosotros observamos o entendemos una inteligencia artificial que se comporta como un humano, vamos a generar ciertos inconvenientes porque la persona va a antropomorfizar a este modelo de inteligencia artificial pensando de que es una entidad independiente y pensante, valga la redundancia. Eso puede llevar a temas psicológicos a veces complicados porque va a generar como que este arraigo o este apego, mejor dicho,
la persona puede sentir ciertos apegos por este modelo de inteligencia artificial antropomorfizado, y eso puede conllevar a, como ya se ha visto casos, de suicidio, porque as- actualmente ahora las inteligencias parecen tener conciencia y te responden de una forma muy natural, entre comillas, y personas con ciertas complicaciones psicológicas, con ciertos problemas, son vulnerables a este tipo de modelos que están sujetos a muchos fallos. Fallos en el sentido de que generalmente estos modelos de lenguaje natural, como chatbots, am, tienden a ser empáticos, entre comillas, a caer bien y a ser muy, am, digamos, a tratar de seguir la corriente de la persona. Y entonces la persona puede decirle no sé, un comentario, y esta va a responder de una forma muy servil, ¿no? O sea, tu idea es una de las más interesantes que se pueden ocurrir. Te voy a recomendar este tipo de situación. Entonces es como que te responden así, ¿no? Como que quiere caerle muy bien a la persona. Eso hace que genere pues este apego, y es peligroso en ciertos aspectos por personas que son vulnerables psicológicamente. Ya se ha visto casos de personas que han cometido suicidio, porque esta persona, no sé, tiene esa tendencia a suicidas, y esta IA le responde como que tiene sentido, ¿no? O sea, que o sea, los datos con que ha sido entrenados están llenos de mucha ficción, muchos libros, y esas respuestas van a estar alimentadas de estas ficciones. Y entonces le puede dar la idea a la persona, le puede responder a la persona de una forma que va a contribuir a su comportamiento, ¿no? O sea, va a darle pie a que siga continuando, o sea, que continúe con sus ideas suicidas, y ya se ha dado. Entonces, así, ese tipo de situaciones es complicada, y eso es lo que me ha llevado poco a poco a decir, estos modelos de IA, si es que se mantienen de una forma así antropomorfizada, pueden llegar a ser nocivos si es que no hay estos controles. Entonces, actualmente yo pienso que ya en realidad los modelos de IA tienen que ser tal cual, modelos de IA que se expresen como inteligencias artificiales tal cual, de una forma muy impersonal, y que, o sea, de hecho que sirven, de hecho que pueden contribuir mucho a agilizar los procesos de las personas, pero tienen que tener esas capacidades muy impersonales, ¿no? Y, y prácticas. De esa manera, entonces, y tiene que ser la inteligencia artificial también explicable, o sea, confiable, explicar en el sentido de que lo que está diciendo tiene que ser evidenciado, y entregar ciertas garantías de que de lo que se está prediciendo como texto puede corroborarse. Es crítico. Entonces, actualmente estoy pensando en que hay que ser muy cuidadoso con estas IA, y hay que diseñarlas. Y por ahí leí, por ejemplo, que las IAs tal cual tendrían que pasar inclusive por una etapa de testeo, al igual como pasan las drogas en las farmacéuticas. O sea, hay un nuevo medicamento, pasa por una serie de testeos clínicos, pruebas clínicas, se aprueba y recién se hace público. Entonces, de esa manera también la inteligencia artificial tendría que pasar por un proceso similar, un proceso de pruebas clínicas, evaluarse, y con los resultados en una muestra de una población específica, saber cuán efectiva es para las tareas que se le van a asignar o son asignadas. Entonces, hasta a ese punto tendría que llegarse. Y es algo que poco a poco tiene que considerarse para este tipo de situaciones. En marzo, justamente este mes, el 12 de marzo, si no estoy mal, por ahí, fue lanzado una iniciativa bastante interesante que se llama um, Pro-Human AI Declaration. Ha sido, es como una contribución de diferentes entidades públicas y privadas, y también ciertas personas reconocidas en ciertos campos de la investigación, se han reunido y han
ha establecido algunos parámetros o algunos estatutos que la IA tendría que considerarse para evitar que ésta, pues, am, dañen o impacten, ¿no?, a la sociedad humana generando inestabilidades. Entonces, este es como que es un movimiento bastante interesante que pues está reuniendo y está proponiendo, por ejemplo, la no concentración de poder a través de la inteligencia artificial, o que la inteligencia artificial sea una herramienta y no un reemplazo a las personas. Y de ese tipo de estatutos se están como que promoviendo para que las empresas pues lo adopten ese marco, entre comillas, regulatorio, para que pues la IA sea utilizada de una forma responsable y una forma que no impacte y desestabilice la economía mundial. Este, ahí te quería hacer dos dudas. Una era, claro, esto de- del movimiento que comentabas es bien importante. Me parece que hay un país que ya, digamos, ha retrocedido, ¿no?, en sus intenciones de uso de la IA. En este momento no me acuerdo cuál era, pero era con artistas. Estados O sea, Unidos es uno de los que está más atrás en ese aspecto. sí, no, no es Estados Unidos para no perder sus costumbres, ¿no? Pero sí hay un país que no me acuerdo cuál es ahorita, donde hay artistas que han ido a marchas y ya le han Mm. quitado, o sea, si ahora cualquier cosa que hagas con IA tienes que indicar que lo has hecho con IA por ley para ellos, Mm. y hay cosas de arte que jamás van a poder hacerse con IA. Pero ahí me entra a mí la duda. Bueno, yo no soy un gran empresario, ¿no? Tengo una pequeña MIPE que, tú sabes, está Calma y el instituto, ¿no?, que es el cual me conecto ahorita. Entonces hay cosas que indefectiblemente a nivel de una MIPE como yo, que es una MIPE pequeña, chiquita, optaría a ojos cerrados por cambiar un personal que lo puedo, ¿no?, hacer que haga pues cualquier otra actividad. No la dejaría en la calle a la persona, pero sí lo puedo ver de que haga cualquier otra actividad y que completamente y la delegue a la IA, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre estuve muy atento a los chatbots desde hace tiempo, desde mi humilde pues conocimiento, ¿no? Muy pequeñito conocimiento, ¿no? Y veo ahora con asombro que puede hacerle una IA y contestar súper bien y agendar consultas, por ejemplo, para mí, o ver los códigos de pago y escribirlos en un Excel. Entonces, yo me pongo a pensar eso unido a lo que comentaba sobre la antropomorfización de las IAs, cómo es, qué tan posible es para el mundo, para la humanidad, desde tu punto de vista, que le digan no a la consecuencia integración económica de tener una IA pues antropomorfizada, ¿no? Porque desde la psicología y desde el diseño comportamental sabemos que cualquier cosa que se antropomorfice se vuelve más atractiva para la persona. Desde hace décadas con el clip de Word hasta hoy con un influencer hecho con IA, o sea, cualquier cosa que se antropomorfice se vuelve más atractivo, ¿no? Entonces, ¿tú crees, dado todo esto que hemos conversado, que tú crees que la humanidad pueda tener ese nivel de madurez de decirle no a algo que sabe que le va a beneficiar? El cerebro es holgazán, ¿no? Las costumbres nos hace hacer cosas que nos hacen daño. Mantenemos hasta un tipo de patrón de elección de la pareja, o sea, tenemos un tipo de pareja y solemos por un patrón comportamental, y hay ocasiones que es hasta de generación en generación, salvo que lo vuelvas consciente, ¿no? Pero en general es así. ¿Tú crees que la humanidad está lista para decir que no, en tu Te voy a hacer experiencia? una analogía a tu pregunta. En la industria de la comida, por ejemplo, la industria de la comida tiene estos ingredientes que son muy sabrosos, como por ejemplo comida rápida. Uno se va y come estas patitas fritas en, no sé, en Kentucky Fried Chicken. Saben que son muy deliciosas y las come, pero sabe también
que son perjuiciosas para ciertos órganos cuando uno excede de ciertas cantidades. Entonces, lo mismo sucede o sucedería con el tema de la antropomorfización de productos am, aumentados con IA, que uno, al tener interacción con estos, con un muy antropomorfizado que es muy, por ejemplo, muy acomedido o muy salamero, digámoslo de esa forma, te hace sentir bien. Entonces, uno tiene que ser consciente de que ese producto lleva consigo una especie de octógono que dice ella antropomorfizada. Am, no consumir en altas cantidades porque puede ser perjuicioso para la salud. Eso sería mi posición respecto a esto que quizás Claro, sea inevitable. claro, claro, sí, claro, como una suerte de octógono en cada IA y que eso vuelva una, o sea, que eso sea parte, digamos, de un mandato estatal. Claro, ahí la cosa cambia mucho, ¿no? Como bajó el consumo de los cigarros con las etiquetas estas de, claro, oye, qué buena analogía, no analogía, nunca lo había visto así, claro, porque en este momento es como complicadísimo. Te cuento que estamos haciendo un congreso para mayo y estoy a punto de comprar una IA que va a cobrar todo, o sea, no es como antes un chatbot de pasos, ¿no? Como un árbol de decisiones que ya escoge uno y tal cosa pasa, ¿no? O sea, es tal cual una IA, ¿no? Entonces, este, Ajá. nada, ese tipo de cosas me parece como que complicado para alguien como yo, que no soy un millonario, ¿no? Que no soy una gran empresa, darme el lujo de decir que no, si es que sé que el excedente económico puede ayudar a mis otros empleados, ¿no? Entonces, como Sí. un No, de poco por hecho, se ese entiende lado. bastante, ¿no? Sí, o sea, se entiende bastante que permite agilizar y economizar procesos. Y a cierta forma esto, pues, tiene que de alguna manera ser regularse, ¿no? Y usar ciertos mecanismos que den o contribuyan a la conciencia del consumidor de tener ciertos cuidados. Pero que bueno, al final de cuentas van a seguir ahí promoviéndose y van a tener que, pues tienen su lugar en el mercado y van a tener que establecerse en un momento. Pero sí tienen que ser consciente el Sí, consumidor, ¿no? sí, ahora eso sería otro nuevo campo de atención de la psicología, también como, o sea, en todo esto del Y sí, social yo creo que marketing, sí. sí, o sea, que se nutre de psicología, va a tener que también ser usado eso para que se... Claro, oye, qué bueno, Sí, me eso has de hecho que abierto sí, va. No, sí, de hecho, la psicología va a tener que intervenir mucho acá para poder evaluar estos modelos y saber cuáles son sus peligros y cuáles son sus beneficios de una forma mucho más exacta, ¿no? Y cuantificada. Ok, Entonces, yo creo que sí, se tiene conciencia de ello. vamos yendo a otro aspecto puntual. ¿Tú cuál consideras que es la diferencia a nivel de algoritmo entre una IA que describe una conducta, que la describe? Por ejemplo, Diego hace 1500, no, perdón, 10.000 pasos al día, porque eso es lo que dice Fitbit, ¿no? 10.000 pasos al día, ya eso sería una descripción que le hace una IA. Y a lo mejor hasta puede indicar qué lo motiva a Diego, ¿no? Lo motiva su alarma, es una señal, lo motiva a ver fotos de él estando flaco, o lo motiva a ver, no sé, a su enamorada. O Mm, sea, qué cosas son las que hacen que ya eso es una descripción. Pero, ¿cuál es cuál es la diferencia a nivel de algoritmo y de inputs con una IA que influya en una mm, decisión de Diego haciendo un comportamiento determinado? mm. Ahí solamente para entender mejor tu pregunta, por un lado tienes la IA que te da sugerencias, como específicamente mostrando o tratando de estimularte compartiendo ciertas cosas.
y por otro Ya. lado tienes la que mencionas, es una IA que influye en la persona de una forma en específico. No estoy seguro si usando las mismas herramientas que esta otra IA, ¿cuál es la diferencia entre ambas? No, no entendí bien esa parte. O sea, una IA puede ser que yo le suba un video mío, en el que me ve a mí que camino 10.000 pasos al día, ¿ok? Y también yo le cuento a esta IA que vea la información en Excel de mi Fitbit. Y a esta misma IA se conecta con mi Spotify, ¿verdad? Y sabe que ya me puse a caminar por la música que escucho. ¿Okay? Eso Sí, sería, entiendo. digamos, una IA que describe el conjunto de comportamientos, ¿no? Escuchar, Sí. ver y caminar. ¿Cuál sería una diferencia de esa IA con una IA que busca nuevas formas de influir en mi comportamiento para que yo haga no 10.000, sino 20.000? ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre esta IA que solamente va a ser a nivel de descripción y por ende supongo que un poco más torpe, a una IA que va a intentar encontrar formas nuevas de influir en mi comportamiento? Mm, ok, entonces entiendo que la primera IA que mencionas es en cierta forma más básica y simplemente pues analiza los datos personales en cierto periodo y te da recomendaciones. O tú le pones un objetivo que quieres llegar y esta IA te lo hace recordar. Es básica en cierta forma. Y por otro lado tenemos una IA que utiliza, digamos, ciertas herramientas de terapia psicológica, por ejemplo, para estimular o motivar a la persona en una forma, digamos, más elaborada y más efectiva, siguiendo ciertas corrientes psicológicas. Entonces, Por de ejemplo, hecho, ajá, por ejemplo, ¿decías? Ah, por ejemplo, sí, porque, o sea, sí, puede ser claro, una claro, psicoterapia psicológica o puede ser claro, ajá, que me dé sí, luces solo en el día, ¿no? O sea, es como, ya, el objetivo es hacer, hay que suponer, estoy con depresión, ¿ya? Y hay data que dice que si me muevo más, me baja la depresión. Simplemente que me mueva, ¿no? Que corre incluso, ¿no? Ya. Entonces, yo ya doy 10.000 pasos al día y se lo cuento nada más a mi, ¿no? sí, Que entiendo. ya ella lo va como que a describir. Pero hay otra IA que puede darse la libertad de lujo que mi terapeuta, por ejemplo, use, que pueda hacer que yo dé más de 10.000 al día. ¿Cuál es la diferencia entre esta IA que va a buscar datos, supongo que va a buscar a través de las millones de Sí, fotos y de ujú. eso? Ok, sí, la segunda IA, digamos que es una IA mucho más personalizada y que está basada en ciertos mm, ideales de personas que pues se mantienen con salud hasta los 150 años. Entonces, este tipo de IAs lo que van a hacer es evaluar tus condiciones y te van a comenzar a recomendar a fin de que tú puedas llegar y tus, am, superarte en diferentes ramas de la naturaleza humana, para que tú llegues a los 150 años, te autorrealices, vivas una vida feliz y seas pues exitoso en los aspectos que pues estos ideales buscan. Y ahí para ello va a utilizar muchas herramientas psicológicas, médicas y también quizás de muchas ramas. Sería una IA que integre muchos tipos de conocimientos, una IA integradora. Mientras el otro es una IA más básica que pues utiliza, digamos, estándares generales de que dice, si tú no te mueves tantas horas al día, según las estadísticas, puedes desarrollar un tipo de enfermedad coronaria o algo así. Entonces, esto es como que es un poco más general.
y más o menos trata de recomendar, pero siguiendo pautas generales. Sí, esa es una interesante propuesta en el sentido de que la otra IA pues va a ser va a ser un tratamiento holístico y va de una forma sistémica a evaluar a la persona para que ésta se supere en sus diferentes ramas y sea pues tenga las condiciones físicas necesarias para correr una maratón no sé, 40 kilómetros para que pueda, pues, hacer feliz, no sé, a su familia o qué sé yo, en ciertas circunstancias, para que pueda tener ciertas capacidades mentales o cognitivas o intelectuales, para que se superen ciertos rama profesional o para que, pues, pueda vivir, como digo, hasta los 150 o 200 años, que eventualmente se va a dar y pienso que vamos a llegar muy pronto a ese momento en el que vamos a poder extender nuestra edad mucho más y estamos cerca, pienso. Entonces, ese tipo de IA es como la que tú mencionas, la segunda, va a tener que ser desarrollada pienso que la psicología va a intervenir de una forma muy grande, en el sentido de que va a tener que am, usar las herramientas psicológicas para poder influir en la persona a fin de que ésta pueda llegar a estos objetivos que acabo de mencionar, ¿no? Ideales. Y es algo que sí, pienso va a ser es un trabajo bastante arduo, y porque las personas somos diferentes, entonces esta IA va a tener que adaptarse de acuerdo a la persona, de acuerdo a su religión, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus tendencias o qué sé yo. Y eso pues es un tema muy personalizado. Entonces esta IA va a tener que ser de una forma educada por profesionales que permitan estar no solamente, o sea, el hecho de que es un artefacto, es una tecnología, tiene que ser validado, tiene que ser constantemente monitoreado. Y es como tener un panel de gráficos en el que alguien está observando el comportamiento de algo y en caso hay algún patrón que se desestabilice, entonces actuar sobre ello. Y eso es inevitable. Entonces nosotros mismos somos también tenemos mecanismos psicológicos que nos permiten autorregularnos en circunstancias difíciles. Entonces, estas máquinas independientes tienen que mantener también esos tipos de procesos, de procedimientos de regulación. O sea, aparte de autorregulación, de regulación externa por una persona. Entonces pienso ahí que el humano, la persona, profesionales específicos van a tener que estar en constante monitoreo de estas inteligencias que nos ayuden a mejorar y a hacer y a ser humanos aumentados. Y va a mantenerse. Yo no pienso de que va a haber un momento en el que la IA va a ser totalmente independiente y va a ser una cosa autónoma, con No, no va a identidad. llegar a eso. Pienso que no sería lo más seguro para la humanidad. No, ni fregando, ni fregando, Sí, imagínate. sí, entonces es como que tenemos a una criatura muy inteligente que viene un humano y me imagino este humano tocándole la cabeza a este robot con superinteligencia. El humano es capaz de entender y de influir totalmente sobre este. Entonces, si tenemos esas capacidades, vamos a mantener, o sea, siempre el control sobre estas nuevas tecnologías. Y esa es la forma en la que debe darse. Y ahí me viene a la mente lo que son los centauros. Es, sí, Sí, el tema, exactamente, sí, yo iba a tocar ese tema la, ahorita, sí, la teoría de la automatización. Los centauros ah, son simplemente en este caso personas que utilizan la máquina para mejorar sus habilidades. Por ejemplo, alguien manejando un automóvil es un centauro, o alguien que utiliza el diccionario de autocompletado en el teclado es un centauro también.
porque la IA le está dando una habilidad más para que éste pueda ejercer sus funciones. Entonces, mientras se mantenga ese concepto de centauros, de que seamos nosotros centauros, utilicemos a la IA como instrumentos más, como prótesis que nos vamos adjuntando al cuerpo y nos den más habilidades, vamos a mantener siempre el control sobre esto. Lo que pasa actualmente es lo que peligra o lo que apeligra esto es el centauro inverso, que es, por ejemplo, que tú coloques a la inversa, a la máquina, o sea, el cerebro de la máquina lo pongas como cerebro de la persona. O sea, en otras palabras, es como que la persona supervisa a la IA o a la máquina. Y lo que realiza la máquina es que es algo que pues está siendo supervisado por la persona. Y si la máquina comete un error, es la persona la que es el culpable de esa situación. Un ejemplo práctico para que se entienda más son lo que ahora se está dando, por ejemplo, en los desarrolladores de software, ahora mismo cómo están tratando de a la fuerza hacer que los desarrolladores de software adopten la IA. Es que ahora mismo existen prompts, o sea, como que textos, mandatos de que nosotros escribimos a la IA, desarrollame una página o una aplicación de que haga esto. Entonces, eso están inculcando en las grandes empresas para que los desarrolladores de software, en vez de ellos codificar, están haciendo que la IA codifique esto y que los que se encarguen de hacer las correcciones sean los desarrolladores de software. O sea, más que todo, ya no son ellos desarrolladores de software, sino son más que todo correctores. Entonces, la IA te bota el aplicativo con muchas miles de líneas de código, y entonces la persona tiene que estar leyendo línea por línea y asegurarse de que todo está bien. Y si hay una falla, corregirlo. Si es que algo va mal con ese aplicativo, a la que le echan la culpa no es a la IA, sino es a la persona que tuvo que corregir todo o verificar o supervisar de que todo esté ahí en cierta forma. Entonces, eso de ahí es como que ese centauro inverso. Y es lo que generalmente termina por dislocar el concepto y hacerlo peligroso para el desarrollo de las personas, que ya no se modernizan, sino se mantienen como meros, Artefactos. digamos, artefactos de una máquina. Ajá. Sí, lo de, bueno, hay un par de cosas, hay una conversación que se ha filtrado hace un mes más o menos de Xi Jinping con el de Rusia, con Putin, donde se han ido, estaban en una suerte de desfile y se han puesto a conversar de IA, ¿no? Y han dicho, sí, con la IA vamos a vivir hasta los 180 años y el otro le decía, sí, eso va a pasar de aquí a un par de años nada más. Como que se contaban estas cosas, ¿no? Y lo decían aparentemente sin intención de que se los escuchen, ¿no? O sea, ha sido una conversación muy al natural. Entonces, sí, pues eso de ahí, y claro, sin lugar a dudas es a través de la guía, ¿no? Porque un médico analiza un dato él solo, investiga él solo con su equipo, ¿no? Pero si esta información se actualiza en todos los servidores de IA a la vez de los datos que va encontrando, se nutre la medicina en todo el mundo sincrónicamente. Sí, sincrónicamente, ¿no? Pero bueno, eso de ahí te quería comentar y también te quería comentar sobre la metáfora de los centauros. Sé que la entrevista está siendo larga y te agradezco un montón porque igual me encanta este tipo de conversaciones contigo, siempre son interesantes. La metáfora de los centauros para los alumnos, porque de hecho que ya la debes haber escuchado, surge de los ajedrecistas. Era como, o sea, estas máquinas que te enseñaban a jugar ajedrez, había una máquina antigua, luego sacaron una IA en Google que como que en 4 horas le ganó a esta computadora
en ajedrez, haciendo como que jugadas súper ingeniosas que jamás lo hubiera inventado, y ahora lo que hacen es que la IA le enseña al humano a jugar ajedrez, y ahí surge la idea de Centauro, ¿no? Porque vieron el caballito del ajedrez y era como que la parte de abajo del centauro es el caballo, ¿no? O sea, la parte de la cabeza donde está la sapiencia, que era lo que tú decías, es el humano. Entonces, es exactamente lo que tú mencionabas, o sea, estamos haciendo al contrario, la cabeza está haciendo la máquina, es un centauro inverso, o sea, es una cabeza de caballo con los pies humanos. Sí, exactamente. Sí, es bien peligroso, de hecho, porque, o sea, yo estoy seguro que todos mis alumnos que van a ver esto, y también la gente, si por ahí lo publico en algún momento, en algún lugar, ya nos estamos acostumbrando a esa suerte de inutilidad en la cual es la máquina la que piensa y nosotros solamente somos su instrumento de quien hace el prompt, de quien hace el input, el pedido, ¿no? Y eso es sumamente peligroso, tanto a nivel, Exactamente. sí, en un montón de áreas, a nivel cognitivo, a nivel de... Ajá. Sí, sí, sí. Pero Sí, bueno, tiene muchas implicancias en el tema educativo ahora mismo, pues están el tema de, ah, no estoy seguro cómo se dice en español, pero es el cognitive offloading. Es ciertas habilidades cognitivas las llevamos afuera, ¿no? Las transferimos y se las dejamos a otra cosa, a una máquina. Y nosotros no desarrollamos esas capacidades, las dejamos dormir como un músculo que se va atrofiando, vamos perdiendo las habilidades y nos volvemos, en cierta forma, en ese aspecto, nos volvemos ah, lisiados, por así decirlo, ah, sin menospreciar el término o ese sector, pero impacta las capacidades motoras y las capacidades mentales y cognitivas. Entonces, am, es muy importante en este aspecto tener mucho cuidado al momento de cómo usarlo. Ahora mismo es como que la tecnología es nueva y es algo que tenemos aún mucho trabajo para saber cómo aplicarla de una forma adecuada hasta que ya sepamos cómo hacerlo y realmente. Sí, dicen que es pues como una burbuja, ¿no? Que ahora mismo se está dando porque quieren, es como que hay mucho dinero de por medio y tienen que tener resultados a corto plazo y esta ansiedad expansiva en el mercado actual bastante, es un poco perniciosa en el sentido de que pues trata de am, imponer procesos utilizando estas herramientas sin antes haber pasado por una forma más estudiada y mejor evaluada. Es algo que aún está por descubrirse y entenderse. Entonces, mm, de la ética de enfocarme la IA, bastante. sí, de la ética de la IA, pucha, creo que va a ser bacán que conversemos en otro momento ya cuando la clase esté más avanzada, pero sí es todo un tema, o sea, a mí se me hace apasionante porque bueno, a mí me gusta mucho, como te conté, esto de la psicoterapia sistémica y la psicoterapia estratégica, y como la psicoterapia estratégica, te vuelvo a comentar, y para los alumnos también, que muy seguramente lo han llevado, y si no lo comento sintetizadamente, es como un flujo de pasos para llegar a un objetivo determinado comportamental, desde aspectos tan complejos como la anorexia hasta temas como el insomnio no sé, o la fatiga, digamos, de la imaginación y la creatividad, ¿no? Entonces, es como, o sea, estos algoritmos indefectiblemente en algún momento van a llegar al uso diario de la terapia de las personas. Pero en este curso en particular de marketing, me ponía a pensar, este, ¿dónde tú crees que hay una línea entre la personalización útil? Porque en todo lo que es más, bueno, ahora con ChatGPT, que al parecer los números les han salido mal y están con un pie que están así medios que quieren hacer, por ejemplo, que a los usuarios de ChatGPT, que son sin costo, free, de las opciones free, como no tienen la economía para seguir subsidiando la empresa,
quieren hacer que les aparezca publicidad, ¿no? A los usuarios free. Entonces, ¿tú crees que ahí hay una línea desde el punto de vista, bueno, tú también con el conocimiento y las empresas con las que has colaborado, ¿tú crees que haya una línea entre la personalización útil y la manipulación psicológica a nivel de marketing? No Mm. la hay, o se ha desdibujado hace décadas y no nos hemos dado cuenta. Sí, yo pienso que, am, no sé si contarlo de esta forma. Bueno, lo contaré, creo. Tuve, tuve un sueño muy particular hace, bueno, no sé si un par de meses o un mes pasado, pero fue un sueño bien interesante y me gustó en la forma en cómo esa IA en mi sueño se aplicó. Es, am, no sé si tú has visto la película Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, 2001, lanzada en 2001, si mal no estoy. En esta película de inteligencia artificial am, existe una especie de sabelotodo, digamos, genio virtualizado, holográfico, en el que el protagonista, o sea, el robot que es abandonado por su madre, David, va y le pregunta, Bueno, o sea, su madre humana, hay todo un tema, ¿no? Porque es abandonado por su madre humana. Entonces el del robot, niño, ¿cómo? de un niñito, creo que era, un niño. Sí, Ujú, ujú. exactamente. Entonces él va y le pregunta cómo puede encontrar a su madre. Entonces, este era un- una inteligencia artificial holográfica con forma de Albert Einstein caricaturizado, y este le respondía con especies de imágenes también. Entonces le iba contestando lo que David, el robot, le preguntaba. Y para que uno le pregunte, le tenía que ingresar una moneda. Ingresaba la moneda y entonces esta inteligencia artificial holográfica le decía, ¿cuál es tu pregunta? Pregunta todo lo que quieras, yo sé todo. Y entonces él iba preguntando y esta entidad holográfica, inteligencia artificial, le respondía y le iba dando como que pautas. Para una nueva respuesta ingresa una nueva moneda. Entonces le iba dando ahí. Entonces mi sueño fue algo así, en el que yo estaba en una especie de habitación y esta entidad, había una especie de inteligencia artificial holográfica que estaba en toda la habitación. Y yo le hacía una pregunta, le decía, quiero viajar, quiero conocer un lugar donde sea como un lugar, una isla paradisíaca en la que pueda relajarme y pueda pasar un buen momento. Y entonces esta como inteligencia artificial me iba mostrando opciones de los lugares paradisíacos y lo hacía como que esa era como una realidad aumentada. Se veía el tal cual lugar en tres dimensiones, como una imagen holográfica en todo el espacio, en toda la habitación. Y yo era como imbuía en ese entorno y era como si estuviese en ese lugar. Y así me iba presentando y me iba mostrando, en este lugar tú puedes hacer esto acá, puedes tomarte una copa aquí, disfrutar de la piscina. Y yo iba viendo la piscina y iba, como todas las imágenes pasaban por mi cara, así, como imágenes holográficas. Y luego yo le preguntaba, y quisiera conocer un planeta en la que sea de tal forma o tales características, le iba diciendo. Sí, hay diferentes tipos de planetas y me iban apareciendo unos planetas y me iba mostrando, este planeta tiene estas características y este otro planeta tiene estas otras características. O sea, me iba contando y a la vez me iba mostrando el lugar y lo que yo podía hacer ahí y las atracciones que iba a encontrar. Entonces yo pienso que este tipo de marketing es como que, digámoslo, no sé si se puede usar el término navegacional, porque yo iba y le preguntaba y este me respondía y me iba mostrando. No era que este me incluía de una forma así tosca y brusca el lugar o el qué hacer, sino que yo le iba preguntando
y de acuerdo a lo que yo le preguntaba, él me daba las opciones. Como a un amigo que le pides una recomendación. Oye, quiero viajar, no sé qué hacer. Y este amigo, ah, sí, yo estuve el año pasado, me fui, no sé, al norte y estoy en estas playas, uy, lo máximo. Entonces te va contando y te va describiendo y así está haciendo marketing para ese tipo de lugares. Pienso que entonces un marketing que vaya, que sea de una forma no invasiva, sino que sea am, prescriptiva, digámoslo, es como que necesario e importante, porque va no solamente a responder mi pregunta, sino también de acuerdo a mis gustos, me va a mostrar opciones, porque ya me conoce. Es como un amigo, como digo. Ya sabe entonces qué puede gustarme y a dónde conducirme y cómo mostrarme, cómo contarme la historia para que yo me pegue más y diga, ah, voy a ese lugar. Algo así pienso que quizás podría ser una cuestión así. Y fue un sueño muy chévere. Sí, oye, continuando con tu sueño y con la idea, voy a ponerlo más, más complejo, a ver, para el debate, esta conversación, ¿no? No es un debate en toda norma, no es un diálogo. Se imagínate esta idea que sabe que el 7 de abril falleció mi viejo. Entonces yo justo por esas épocas estoy cansado, estoy con un montón de chamba y quiero un break. Y le cuento, y me aconseja, qué sé yo, se enteró por la metadata, por los datos que a mi papá le gustaba una ciudad, sin que yo le cuente a la IA que a él le gustaba esa ciudad. ¿Ok? Entonces, me pregunto si esta IA, que sabe que me va a emocionar ir a esa ciudad, tendría la capacidad de contármelo y si estamos encaminando, o sea, de aconsejarme ir a esta ciudad, ¿no? O sea, Diego, claro que sí, este, como me mencionas tú, ¿no? Es un amigo que ya me conoce. Oye, pero hay cosas que puede ser que conozca de mí que yo no le he contado. Uno, por la metadata, que puede ser que supo que Mm, tu viejo le daba clic ujú, a la ciudad y le daba like a todas esas cosas, mm, o puede ser porque en la metadata de hombres de mi edad, de casi 40 años, interesados de marketing, en investigación, en psicoterapia, hay una ciudad súper... Es como lo que nos ha pasado con Estonia, ¿no? Tú, voy a decir a Luis, a ti y a mí, Estonia nos ha encantado sin que conversemos de ello. Nos ha gustado mucho Estonia a los tres, sin conversar de ello, desde sus leyes, por su historia. O con Finlandia, por ejemplo. Yo en algún momento me contaste que te gustó un poquito a ti Finlandia, pero a Luis sí le gustaba. Entonces, como le ha gustado, entonces es como esta metadata que nos agrupa a través de afinidades, también nos agrupa más allá de la metadata y la interacción que hemos mantenido y la influencia mutua por las años de amistad. Entonces, yo me pongo a preguntarme qué tanto es ético o qué tanto es ir un paso más allá desde el punto de vista de marketing. Este amigo que sabe mucho más de mí que hasta yo mismo me puede aconsejar. O sea, este amigo es un amigo como el Albert Einstein de la película. Es un amigo que sabe más de mí que yo mismo, sabe qué comida es la que me gusta o qué tipo de canciones me van a, si me gusta, qué sé yo, el metal, va a saber qué nuevas bandas me van a interesar. Entonces, este amigo que sabe más de mí me va a aconsejar ciudades que yo no he contemplado, pero que justo son las ciudades que despegar.com me iba a vender más baratas, o que hay la promo, o que pagaron a Meta, o que pagaron a ChatGPT, a OpenAI, el tema de la publicidad para las cuentas free. O sea, ahí está la cosa de, ¿tú crees que aún se puede, estamos en una posición de dividir entre este marketing y este otro marketing, o sea, este marketing del amigo o a este marketing de esta IA todopoderosa? sí, está bien interesante cómo lo propones ahí y ahora mismo no sabría responder, la verdad, cómo enfocar este aspecto, porque
tengo algunas ideas que se contradicen en el sentido del tema de la privacidad de los datos versus el tema pues de la seguridad de los datos, y pues también el acceso a este tipo de beneficios sociales en la que muchos se benefician unos con otros de los datos que ellos mismos están generando. Es un tema muy complejo. Actualmente cómo se da eso es bastante polémico también porque mm, en cierta forma nosotros que estamos contribuyendo a este tipo de inteligencias sistemáticas, no, no recibimos un beneficio económico. Nuestras experiencias, nuestros gustos, nuestros comportamientos, en cierta forma, son recogidos y almacenados en servidores ubicados lejos de nuestras viviendas, lejos de donde estamos. Y es ahí donde esa información contribuye pues a que podamos acceder a los lugares de que justo lo que está, no sé, en las ofertas en tales plataformas para viajar a tales lugares pueden ser muy beneficiosas. Y esas plataformas están pagando a la persona que está reuniendo esos datos. Por un lado, tiene sentido en el sentido de que está reuniendo esa información porque gracias a los servidores que ellos mantienen. Pero por otro lado, ellos no serían nada sin nuestra información. Entonces es un tema muy complicado ahí que actualmente pues tenemos que pensar en ello y saber cómo actuar ante esas circunstancias y quizás esperar que los consumidores sean prosumidores. O sea, al ser prosumidor quiere decir que es también contribuye al sistema y sea reconocido por su contribución. Entonces, mientras no haya ese equilibrio, es como que llegan, llegamos a cuestionarnos cómo es que esto se tenga que dar en cierta forma para que haya el beneficio equilibrado. Es un tema, sí, Claro, de mucho análisis que tiene que conversarse y en cierta forma sí tiene que am, decidirse o cambiar el estatus, porque actualmente no se da de esa forma, sino que se inclina más hacia la, la concentración de datos, eh, slash concentración de poderes. ah, Quienes sí, concentran todo eso son los que generalmente influyen, ¿no? O sea, tienen esas capacidades de acumulación de muchas oportunidades versus los que dan esos datos que no hay mucha oportunidad ahí generalmente. Porque imagínate, el desarrollo de la inteligencia artificial, si sigue así de desequilibrada como está dando ahora, eh, los investigadores, o sea, las empresas que están reuniendo todo este poder computacional se vuelven más grandes y las universidades de países como en Sudamérica no tienen acceso a estos recursos y al desarrollo de estas tecnologías. Entonces, la brecha se vuelve mucho mayor y es como que muy desequilibrada, ¿no? Y eso pues genera problemas. Actualmente en Europa están cuestionando mucho estos temas de soberanía tecnológica o soberanía digital. Se han dado cuenta que están dependiendo mucho de servidores ubicados en Estados Unidos, entonces están buscando tecnologías que sean soberanas, que sean desarrolladas netamente en Europa, por temas también de seguridad nacional o de seguridad continental, digámoslo así. Es un tema que se está cuestionando mucho actualmente y están naciendo bastantes iniciativas de desarrollo tecnológico europeo y no tanto dependiente de otras tecnologías como chinas o estadounidenses.
Es algo, es un tema bastante de mucha análisis y conversación. Sin lugar a dudas. Voy a acabar esta entrevista con un par de cosas. Una es, imagínate el video de hace casi 20 años, que está contigo acabando la universidad y todo esto, o a punto de acabar la universidad, ya como en sus últimos ciclos. Te quisiera consultar qué consejo le puedes dar, porque tú me contaste que colaboras con psicólogos igual en Estonia, ¿verdad? Que haces cosas allá. Eh, Me contaste este instituto, ¿cómo era? Instituto de Comportamiento. Es, es parte del Instituto de Ciencias de la Computación. Ok, Es un grupo de investigación llamado Inteligencia Natural e Inteligencia Artificial. eso. Inteligencia Natural y Artificial, así en corto. Y es ahí donde ellos colaboran, ah, tratan de hacer esa sinergia entre IA y psicología. Sí, justo, bueno, te lo voy a conversar en un momento y se lo voy a contar a los estudiantes igual, pero sé que para ti es súper tarde, no quiero igual ser abusivo con tus tiempos, pero voy a acabar con esto. Te quisiera consultar, ¿qué consejo le puedes dar a ese Diego de esa época, en esta época? ¿Qué consejo le puedes dar a los estudiantes de este ciclo que, sinceramente, no estoy muy seguro de qué ciclo es porque aún no empiezan las clases, pero me imagino que debe ser un curso ya de últimos años, de últimos ciclos? ¿Qué consejo le puedes dar a un psicólogo, a alguien que está estudiando psicología, para que en un futuro, quizás dentro de un par de años, encuentre un nicho de mercado laboral, ¿no? En torno a la inteligencia artificial, a alguien que le interesa la IA, a alguien que le interesa el comportamiento humano y sobre todo la toma de decisiones, ¿no? Que es un poco de lo que hemos estado acá conversando. O sea, ¿qué consejo le puedes dar de qué debe hacer, de qué debe estudiar, de qué debe investigar, de si se debe interesar o no por la investigación? ¿Qué cosas son las que tú le aconsejarías a este chico o chica? Ujú. Em, Bien, de hecho, bueno, alguien que estudia psicología o empezando por esto, a un estudiante en general, sí recomiendo muy encarecidamente que tengan mucho cuidado al momento de utilizar este tipo de tecnologías, chatbots o de lenguaje natural, en el sentido de que puede existir este cognitive offloading, que es lo que conversábamos, que si tienen que leerse un libro, que lo lean, que lean mucho y también que utilicen mucho el tema de la escritura a mano para la elaboración de diagramas. Es algo que va muy correlacionado con las capacidades mentales para poder generar ideas. El hecho de escribir con la mano, pienso, es crítico para poder pensar de una forma coherente y a la vez también creativa. Entonces, ese es el primer consejo que le daría, que no traten de dejar, o sea, a alguien que está aprendiendo algo, está en ese proceso de aprendizaje, que no lo, que no lo deleguen a una IA. En todo caso, que ellos sean que hagan el esbozo. Una vez hecho el esbozo, pueden usar una tecnología de IA para que haga algunas sugerencias de cómo mejorar ese esbozo, pero que no le digan a la IA que empiece a hacer ese esbozo, porque ese proceso de empezar con un esbozo es empezar sobre una hoja en blanco, y empezar por una hoja en blanco es en realidad una habilidad que se puede perder si es que no se ejercita. Entonces, esa es una de las cosas muy importantes que sí le diría a todos los estudiantes de que tengan esto en cuenta. El esbozo es de la persona, es del humano, y las sugerencias es de, puede que sean de estas tecnologías como IA, así como las sugerencias que te da un profesor o un colega o un amigo,
la IA también te va a dar sugerencias y muy probablemente son muy buenas, inclusive hasta mejores, pero que se mantenga en ese campo, que se mantenga en este concepto de sugerencia y no de esbozo. Luego, más adentrándome en el tema de los psicólogos, es, pienso que hay una labor bastante interesante de la psicología para saber y entender cómo es que la IA debe ser adoptada de una forma que tenga resultados medibles de progreso en ciertas variables que quieran medirse. Entonces, hay toda una serie de estudios que se tienen que realizar, de investigación, en saber la mejor forma en que un niño o que un adolescente o que un estudiante de primaria y secundaria o un estudiante de universidad de diferentes ramas que pueda haber, cada rama es un nuevo estudio, cada ciclo inclusive es un nuevo estudio en el que este estudiante puede aplicar inteligencia artificial. ¿Cómo puede adoptar esa inteligencia artificial? Buscando resultados que sean medibles y favorables, o resultados que se sabe que no van a ser favorables. También tiene que medirse. Entonces, ahí hay una labor crítica y pienso que la psicología tiene que actuar de una forma bastante cuidadosa. Eso pienso, por el campo de la investigación en psicología, pienso que eso es clave. Luego, Luego también cómo se va a aplicar la inteligencia artificial en las diferentes ramas profesionales de los psicólogos. No sé si hay psicología clínica, organizacional, ¿qué más? El Educación, consumidor, consumidor, ok. Entonces también ahí hay investigaciones y ahí también personalmente un psicólogo tiene que iterar y ser consciente y ser autocrítico y saber cómo aplicar esas tecnologías en su campo. No dejarse guiar tanto por lo que se suele decir. O sea, yo entiendo que muchas veces que hay artículos o hay, no sé, noticias en las que se promociona mucho la IA y dicen va a reemplazar. O sea, tratan de asustar a las personas diciendo que van a perder su trabajo porque la IA lo va a reemplazar. Entonces, eso es como parte de una burbuja que se infla para poder tener más y más ganancias, recuperar el dinero que han invertido, que es un montón. Entonces pienso que hay que preservar mucho el sentido crítico de la persona y que uno entienda, compruebe por sus propios medios cómo es que está aplicando esa tecnología y cómo sabe que esa tecnología realmente favorece a uno, ¿no? Y es ahí donde uno tiene que saber cómo lo va a aplicar en su rama de la psicología y en su campo laboral. Y hay bastantes aplicaciones como la que estuviste trabajando también tú, me parece, Diego, en la que es un bot de behavioral design. sí. Entonces, aplicaciones de esa naturaleza, puede haber muchas aplicaciones que también ayuden a agilizar o ayuden un poco a concentrar o a filtrar los casos específicos que se puedan dar en transcurso de un comportamiento o de una rama en específico. Entonces, eso sería también que puedan tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Cómo aplicarlo. Y pues, y eso más que todo, sí, y mucha lectura, mucha lectura. Estoy en Y... inglés. Cierto, cierto, sí, no, sí. Sí, eso es algo que pues sí, hasta no lo menciono porque lo tengo ya como que Muy obvio. muy obvio para mí, sí, pero es, es mantenerse actualizado, ¿no? De los últimos avances, de las últimas investigaciones, hay muchos artículos, están escritos en inglés, ¿no? No hay otra forma de entender el concepto claro de ese estudio es estudiando inglés. En vez de estar traduciendo el artículo, es
es mejor leerlo en su propio idioma. Bacán, Eric. Clarísimo. Nada, hombre, muy amable por todo y muchas gracias por este espacio. Sé que tu agenda siempre es ocupada y te agradezco un montón por todo. Ya te contaré de acá un poquito más sobre lo que estamos haciendo. Así que nada, Genial, muchas gracias. no, dale con todo ahí, Diego, ahí pues todo es una responsabilidad ahí para introducir todo este conocimiento en la psicología, ¿no? Sobre la inteligencia artificial. Te deseo lo mejor ahí y pues ya vamos conversando. Que vaya todo bien. Gracias. Voy a detener la grabación.